Hola amigos, muy buenas tardes. Qué gusto estar esta tarde con ustedes. De verdad es un honor, es un privilegio poder compartir este mensaje. Bueno, quiero hablarles de cosas que están pasando actualmente, que andan flotando en el ambiente de alguna manera y que la palabra siempre nos da herramientas, siempre nos da armas para poder enfrentar todo lo que pasa. Hay una frase de Danny Silk que me llama mucho la atención en su libro Cultura de Honor, que dice que aquello que no podemos controlar generalmente nos genera incertidumbre. Y al tener la incertidumbre dentro de nosotros, esa nos empieza a producir ansiedad. Y la ansiedad puede destaparse en miedo o incluso hasta en crisis de pánico. Entonces, algo parecido hemos estado viendo, hemos estado viviendo en los últimos meses, en todo el mundo de manera global, porque hay muchas cosas que no podemos realmente controlar. Son cosas que están fuera de nosotros en el macroentorno y que de forma natural sería imposible poderlas controlar. No podemos controlar, por ejemplo, la mutación de las cepas del virus, no podemos controlar la rapidez con la que pueda salir una vacuna que sea confiable. Tampoco podemos controlar, por ejemplo, las crisis que hay en el mercado financiero, las crisis en el mercado bursátil. No podemos controlar ni siquiera de manera así en cortito lo que están pensando los miembros de nuestra propia casa. Entonces, ante todas estas cosas que no podemos controlar, bueno, pues en muchas ocasiones sí empezamos de pronto a querer tener esa incertidumbre, que después puede migrar, como decíamos hace un momento, a ansiedad o incluso puede migrar a miedo o a pánico. Cuando hablamos del miedo, en la Biblia tenemos dos tipos de temor referenciados, de los cuales ya se ha hablado en otras prédicas. Por un lado tenemos ese temor reverente, que es un temor a Dios, que en la raíz que tenemos es el temor yirá, que viene del hebreo. Es un temor santo, es un temor reverente a Dios. Pero hay otro que es un miedo maligno, un temor que destruye, un temor que viene de Satanás y que viene a lograr ese cometido que el diablo tiene. Y aunque el diablo está vencido, pero recordemos que el miedo le abre puertas para que pueda operar. Y en estos tiempos de crisis, desgraciadamente ha habido personas que de pronto le pueden llegar a estar abriendo puertas de manera consciente o de manera inconsciente, sobre todo al tener falta de control en aquello que no, en el macroentorno no podemos controlar. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a tener ansiedad? Cuando una persona empieza a tener miedo de manera fisiológica, empieza a haber muchos cambios. Fíjate, lo primero que pasa es que se dispara una reacción de alarma. En ese momento se activan algunas zonas del cerebro, como el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, y se empieza a secretar una hormona llamada cortisol. El cortisol es también llamada la hormona del estrés. Y esa se riega por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo, y en lo primero que ataca el cortisol es en disminuir el sistema inmunológico y en que la persona pueda ser víctima de cualquier enfermedad oportunista que ande en el medio ambiente. Hay muchas cosas a nivel corporal que ocurren cuando se secreta demasiado cortisol. Por ejemplo, el cabello se empieza a caer, puede haber migrañas, puede haber tics en los ojos, puede haber trastornos de memoria, de atención, de concentración, de toma de decisiones, porque decíamos que se afecta el hipocampo, que es la región cerebral en donde se dan todos estos procesos. También puede haber trastornos intestinales, inflamaciones de todo tipo. Todo lo que termine en itis puede ser producto de cortisol, colitis, gastritis, rinitis, amigdalitis, gangliomas. Trastornos de sueño. Las personas de pronto no pueden dormir, les dan las 3, las 4, las 5 de la mañana y siguen así con el ojo pelón. Puede haber irritabilidad en el estado de ánimo, puede haber estrés, ansiedad, depresión. Entonces son muchísimas las cosas que, fíjate, una sustancia puede llegar a producir en el cuerpo cuando se produce en exceso. Y la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 24, versículo 10, nos da una recomendación, nos da una advertencia. Dice, si flaqueares en el día de adversidad, tu fuerza será reducida.
Sin embargo, también nos da una recomendación en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Entonces, este es un tiempo en donde Dios quiere tratar con nuestro entendimiento, para que nosotros podamos tener una revelación que no solamente quede a nivel de conciencia, sino que baje al espíritu y que nos prevenga de todos estos fenómenos fisiológicos que se pueden destapar al no poder estar en control en muchas cosas que están ocurriendo en el mundo. ¿Cómo se puede flaquear? La palabra ahorita en Proverbios decía si flaqueares. Se puede flaquear, uno, siendo negligentes, no siendo sabios administradores de eso que se nos ha entregado, no cuidándonos en nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra alimentación, etcétera, no teniendo responsabilidad en seguir las indicaciones que se nos dan de tener distanciamiento social, el cubrebocas, etcétera. Pero también se puede flaquear cuando abrimos las puertas al miedo. El miedo nos podría enfermar, pero la fe y una mente renovada nos puede estar guardando. La palabra dice en Isaías, capítulo 26, 3, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Habla de pensamientos, esta cita. Habla de concentrar en Él nuestros pensamientos. El pensamiento es una de las cosas en las que no podemos estar abriendo puertas, porque puede ser un campo de batalla en donde podríamos ser robados. Y en este tiempo tenemos que estar bien amurallados ahí, para que no penetre ningún dardo del enemigo. Fíjense, hay una investigación que me llama mucho la atención de una mujer que se llama, es una doctora, médico, Elizabeth Blackburn. En el 2009, ella ganó un premio Nobel porque descubrió que en la punta de los cromosomas que están contenidos en el ADN, vienen unas partículas, esas puntitas que hagan de cuenta que son como la punta de una cinta de tenis, la punta plástica, se llaman telómeros. Y ella descubrió que los telómeros son los responsables de que las células no se enfermen, no se envejezcan y se estén reproduciendo de manera natural. En esta investigación profunda que ella hace, en sus propias palabras, ella declara que hay 4 cosas que van a evitar que los telómeros estén degenerando y se estén acortando, porque cuando se acortan es cuando hacen estas mutaciones celulares. Dice que la primera es la fe, y ella define en sus palabras personales la fe como esa certeza de esperar lo bueno. Fíjate, la fe. Número 2, el optimismo. Número 3, el ejercicio. Y número 4, la alimentación. Entonces, ¿en qué nos podemos estar enfocando en estos tiempos de COVID? Pues mira, de esta mujer del mundo de la ciencia podemos sacar 4 ideas que son más antiguas que el universo, ¿verdad? Porque son desde antes de la fundación del mundo. Entonces tienen que ver con ese tipo de pensamientos que estamos teniendo. La fe es pensar en lo bueno, el optimismo es no centrarnos en lo malo que va a pasar, sino en lo bueno que puede provocarse teniendo la esperanza y los ojos puestos en el autor y consumador. Pero habla también del ejercicio de la alimentación. 2 cosas que son bien importantes para que a nivel fisiológico nuestro sistema nervioso parasimpático se esté activando y entonces eso nos genere paz. Está también documentado científicamente que en estos tiempos de confinamiento, pues que mucha gente ha dejado de moverse, de andar para arriba y para abajo, hacer ejercicio como normalmente hacía. El sistema parasimpático pues no está tan activado como debería, y entonces el que está activado es el del lado derecho, el sistema simpático, y ese es el que nos genera trastornos de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos destruye la paz? Lo que realmente le pega a esto es la manera como reaccionamos, ante los eventos o ante las personas, sobre todo ante esas cosas que decíamos que no podemos controlar. No podemos controlar muchas cosas externas, pero mira, sí podemos controlar algo,
y lo podemos controlar porque el que está en nosotros está en control. Lo interno sí lo podemos controlar y no en nuestras fuerzas humanas, sino en aquel a quien le hemos cedido, incluso nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Dice la palabra en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nuestra mente en Él la podemos controlar. Dice la palabra en Filipenses 4:8, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Entonces, que nuestras conversaciones internas nos edifiquen. Esto es fundamental, sobre todo en estos tiempos en los que ya se ha hablado que el virus llegó para quedarse en el medio ambiente y tenemos que aprender a convivir con un entorno en donde, si bien en el mundo hay cosas que perjudican, a los hijos de luz que estamos actuando con diligencia, no nos tienen por qué estar afectando ni nos tienen que estar generando trastornos de esta magnitud, como lo pueden hacer con cualquier persona que no está en control. Entonces, ¿cómo vamos a vivir este tiempo? Tenemos que vivir este tiempo haciendo cierres. ¿Por qué? Porque delante de un proceso siempre hay un progreso. Y ahorita, en todo este tiempo, estamos viviendo un proceso de adaptación a un nuevo normal, en el que tenemos que cerrar el ciclo de lo que fue. Y lo tenemos que cerrar bien. El mundo nunca va a volver a ser igual como era antes, pero para ti y para mí, como cerremos este ciclo, es como vamos a empezar el siguiente. Necesitamos cerrar bien. Necesitamos cerrar teniendo una mentalidad de progreso después de haber vivido este proceso, una mentalidad de innovación, una mentalidad de disrupción, de estar buscando nuevas formas que se adapten al nuevo normal. Hay una frase que me encanta de Lewis que dice, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Isaías 26:12 dice, Señor, tú nos aseguras la paz, porque eres tú el que realiza por nosotros todo lo que nosotros hacemos. Me encanta porque está poniendo en Él el control. Sé que hablo de que es nuestra responsabilidad, pero no estoy hablando en actuar en nuestras fuerzas. Obvio, hablo de que cuando Él está en nosotros, pues Él y yo somos uno, ¿verdad? Entonces puedo hablar a título personal sabiendo que es Él en mí. Entonces, bueno, sabemos quién es el que asegura nuestra paz. Yo quiero empezar como a aterrizar este tema en 4 recomendaciones prácticas que nos pueden ayudar a estar adaptándonos a este nuevo normal de una manera inteligente. Son 4 recomendaciones para estar sanos física y mentalmente. ¿Por qué hablo de estas 2 instancias? Porque bueno, espiritualmente hemos tenido un alimento bueno, hemos tenido un alimento fuerte y el espíritu no puede estar separado de la mente y del cuerpo. Imagínate tú pues como que anduviera caminando ahí un codo o una cabeza o un ojo por allá. O sea, al hablar de cuerpo, pues estamos hablando de esa Trinidad que habita en nosotros, de espíritu, mente y cuerpo. En el Antiguo Testamento, así como analógicamente, recordemos cómo el sacerdote entraba a ese lugar santísimo y cuando él entraba ofrecía un sacrificio vivo y era en aquellos entonces pues un animalito, ¿verdad? Pero ahora tú y yo somos ese sacerdote que entra a ese encuentro, a esa conexión con el Padre y ahora nuestro cuerpo trino es un sacrificio vivo. Y tenemos que cuidar que el cuerpo como integralmente en esas 3 instancias pues sea un sacrificio precisamente vivo, ¿verdad? Y no muerto, lleno de enfermedades, de tribulaciones, de problemas, de ansiedad. Entonces, ¿cómo poder hacer esto? Antes déjame compartirte una cita. Dice Romanos 12:1 en la NBI, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, no podemos ser
malos administradores, no podemos ser negligentes, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la mente, porque el espíritu lo estamos cuidando. Estas 4 recomendaciones. La primera, hidrátate, ¿ok? Un cuerpo hidratado, un cuerpo que toma la suficiente agua. ¿Y cuánto es la suficiente agua? Divide tu peso entre 7 y ese es el número de vasos de 250 mililitros de agua que necesitas ingerir al día para que tu cuerpo esté hidratado. Un cuerpo que está hidratado va a producir ATP, que no es otra cosa más que las células puedan respirar, por ponértelo así en palabras bien sencillas. Y cuando las células respiran, se bajan los niveles de ansiedad. Entonces imagínate una persona que se toma un vaso o 2 vasos de agua nada más. Alguien dice, no, pues yo tomo café todo el día. Pues bueno, el café de alguna manera es agua, ¿verdad? O el jugo, está bien. Pero más o menos la cantidad debe de ser proporcional a lo que tu cuerpo necesita para que las células no empiecen a dejar de respirar adecuadamente. Y fíjate, el agua Dios la puso en la naturaleza. Está compuesta de 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero diríamos, bueno, pero es más el hidrógeno que hay en el agua que el oxígeno. No, porque aunque son 2 moléculas de hidrógeno, el oxígeno pesa más. ¿Y el oxígeno qué hace? Pues nos ayuda a respirar, ¿verdad? Así como por pura lógica podemos entender por qué necesitamos estar hidratados. Y quiero hacer una analogía con la palabra, porque no solamente es tomar agua, agua física, el agua espiritual obviamente es la palabra y sabemos que también esa nos oxigena. Dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, no quiero que estas 4 recomendaciones pensemos que atienden solamente al terreno de lo que hay en el mundo, de lo material, de lo humano, aunque eso que hay en la naturaleza Dios lo puso, pero analógicamente tiene una liga muy fuerte con lo espiritual. Vamos a la segunda recomendación. Come lo que te tranquiliza. Ah, caray, ¿cómo? Sí, mira, de lo que comemos se deriva lo que sentimos en gran parte. Y Dios hizo la naturaleza tan abundante en aquellas cosas que nos mantienen en un estado de paz, que eso es tan antiguo como Génesis 1:29. Si vamos ahí a la palabra, decía, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos os servirán de alimento. Cuando habla de toda planta que da semilla, está hablando de, para ponértelo en términos sencillos, de cereales, ¿okay? De semillas. Cuando habla de los árboles, pues está hablando de leguminosas, de oleaginosas, de frutas. ¿Qué cosas nos tranquilizan? A ver, hablando ya en términos metabólicos, porque ahorita sí tenemos que empezar a ser muy sabios y muy conocedores de cómo mejorar nuestro metabolismo para poder tener una buena convivencia con un medio ambiente en donde el virus está presente. Triptófano, vitamina B, carbohidratos, omega 3, proteína, todas esas cosas nos generan tranquilidad, nos generan estados fisiológicos de tranquilidad. ¿En dónde están contenidas todas estas vitaminas? Están contenidas en verduras como el aguacate, como los espárragos, la chía, por ejemplo, la naranja, la espinaca, chocolate, entre más oscuro mejor, chocolate amargo, el salmón rico en omega 3, la avena también, todo lo que son las bolitas esas chiquitas como moraditas, los cherries, las almendras, el yogur griego, todo esto son alimentos que generan tranquilidad. Ojo, si estás pasando por un momento de alguna inflamación en algunas partes de tu estómago, por ejemplo, gastritis, colitis, ahorita evita los lácteos, pero en situaciones normales, métele yogur blanco. Bueno, recomendación número 3. Si ya hablamos de evitar, o más bien de comer lo que nos tranquiliza, la recomendación número 3 es evitar comer lo que nos altera, porque también hay muchas cosas que las comemos y nos ponen así todos ansiosos. ¿Qué genera esos estados de ansiedad?
Fíjate, mucha azúcar, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con edulcorantes, todos los carbohidratos procesados, el alcohol, exceso de cafeína, tomar, por ejemplo, mucho café, carnes rojas y de cerdo, eso excita el sistema nervioso. Dice la palabra en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. No estoy hablando de que estos alimentos son malos, no hay que comerlos, no estoy diciendo eso, pero hay que ser discretos en nuestro consumo. Número 4, repara tu sueño. Reparar nuestro sueño es una recomendación fundamental para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. Tú dirás, pero ¿cómo le hago para dormir si ahorita, pues yo creo que yo estoy tranquilo, pero en la noche estoy así, ¿cómo le hago? Ahí te van algunas recomendaciones. La primera y la más importante, no olvides orar antes de dormir. El Salmo 4:8 tiene que ser así como que, no repetirlo así de manera religiosa, pero sí con una revelación profunda diciendo, papá, te doy gracias porque en paz me acuesto y así también duermo, porque solo en ti, Señor, puedo habitar confiado. Esa es la primera. La segunda recomendación, haz ejercicio. Y mira, ahí te va un descubrimiento científico interesante, que no es nuevo. Si lo haces en la noche, mejor, porque al hacer ejercicio estás liberando dopamina, la hormona de la confianza, y estás liberando serotonina, la hormona del placer. Esto estimula el sistema nervioso parasimpático, que es el que decíamos hace rato, que es el que nos tranquiliza. Entonces, ejercicio. 2, apaga tu Wi-Fi en la noche cuando te duermas. Mira, el Wi-Fi son ondas electromagnéticas que entran a tu cuerpo y como estás acostado no hay un punto de salida a tierra. Entonces se meten al cuerpo y ahí se quedan almacenadas. Si no lo puedes apagar, pues entonces retíralo por lo menos 2 metros de tu cama. Consume magnesio y consume potasio, 2 elementos fundamentales para poder tener un sistema inmunológico fuerte, un sueño tranquilo. Respira profundamente. Antes de dormir, si te sientes en un estado de ansiedad, haz unas 4 o 5 respiraciones profundas, inhala en 5 tiempos, mantén la respiración en 5 tiempos y exhala lentamente en 10 tiempos o 10 segundos. Esas respiraciones van a oxigenar tu cerebro. Y procúrate obscuridad y silencio, eso también va a ayudar a que no haya distractores que roben tu sueño. Si hay gente trabajando en tu casa o niños y no te puedes dormir, pues mira, un antifaz, unos algodones ahí en los oídos y a dormir, ¿ok? Bueno, quisiera darte una cita más. Dice en Filipenses, versículo 4, del 6 al 7, en la TLA, no se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Me encanta que dice, sean agradecidos, sean agradecidos. Hay mucha gente en estos momentos que probablemente esté frustrada porque tuvo que pausar sus sueños, pausar sus visiones, pausar sus proyectos. Y yo te voy a decir algo, que la convicción de estar en su presencia siempre esté por arriba de esa prisa por alcanzar tus sueños. Y entonces, Él los cumplirá, Él los cumplirá. Pero disfruta esos tiempos con papá, déjate abrazar por Él, déjate abrazar por Él y recuerda que detrás de cada gloria está una historia. ¿Cuál es esa historia que quieres contar? Cuando todo esto haya pasado y estemos en ese nuevo normal que nos va a llevar a otros niveles. Te amo, te bendigo. Un abrazo.